queremos continuar socializando en estos videos, digamos que reflexiones que consideramos relevantes e indispensables para abrir los espacios de discusión, para ir transformando la práctica educativa. Como hemos estado diciendo, pues un mundo mejor desde la práctica educativa. La escuela siempre ha sido vista, o por muchos años ha sido vista como para sacar la escolaridad, sacar la primaria, sacar la secundaria, sacar el bachillerato, luego sacar la universidad, o sea, saco la escuela. Y resulta que la escuela tiene que seguir. Nosotros en este proceso de refundación de la República estamos pasando por un proceso tan bonito, tan rico en la calidad educativa. ¿Qué es calidad educativa? ¿A qué se refiere la calidad educativa en nuestra patria y en nuestra nación? Queremos reseñar unas reflexiones de Luis Beltrán, del maestro Luis Beltrán. La escuela no puede ser reflejo de la sociedad que tenemos. La escuela debe ser reflejo de la sociedad que queremos. En este sentido, toda nuestra práctica educativa tiene que ser distinta. Hoy todos los niveles y modalidades, todas nuestras escuelas deben estar trabajando la educación inicial, haciéndose sus propias interrogantes de cómo la primera y segunda infancia debe ser abordada en nuestra escuela, ese periodo de vida y esa atención en esa edad y en esos contextos. La primaria debe estar haciéndose sus planteamientos también de problematización y cuestionamiento de su práctica en ese periodo de vida, de la segunda infancia hacia la pubertad y la adolescencia. Y la adolescencia y la juventud también tienen entonces que ser atendidas en su formación integral en nuestra educación media. Entonces, fíjense, el educar con, por y para todas y todos. Educar en, por y para el amor, el respeto y la afirmación de la condición humana. Educar en, por y para la interculturalidad y la valoración de la diversidad. Los maestros y maestras de todos los niveles y modalidades pueden organizar estos referentes como según su propósito y su intencionalidad lo hagan. Lo que queremos es resaltar, yo voy a trabajar estos tres en su conjunto, en las reflexiones bien importantes que queremos que dejen de pasar en la escuela y ocurra esa magia de transformación a partir de estos referentes éticos y procesos indispensables. En este sentido, queremos resaltar entonces que el referente ético y proceso indispensable no es para agarrar un libro y estudiar acerca de él. El referente ético y proceso indispensable es para vivirlo. Y en ese marco hicimos este subrayado acá, ¿ves? En, por y para, en, por y para. Usted de repente ve una pizarra como llena de letras, pero en su conjunto está diciendo muchas cosas. En el conjunto está diciendo 9 grandes referentes éticos con los que queremos abrir brecha a un proceso rico de transformación cultural de la escuela. Entonces, educar con todas y todos, educar por todas y todos, educar para todas y todos, que todos seamos incluidos y que todas seamos incluidas. Es una educación donde queremos resaltar que es un derecho humano. ¿Qué significa que la educación es un derecho humano? ¿Qué significa que nosotros como nación y como república hayamos logrado que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 102, exprese que la educación es un derecho humano? Antes del año 1999, escuchábamos maestras y maestros decir: señora, llévese a su hijo que no sirve para estudiar, póngalo a hacer otra cosa porque le quita oportunidad a otro y no sirve, le es un dolor de cabeza para usted y es un dolor de cabeza para nosotros. Oigan la aberración de donde venimos. Venimos de decir que la escuela debe ser selectiva, que la escuela debe seleccionar a los mejores, entre comillas, porque valdría la pena preguntarse en esa problematización qué significa ser mejor. Cuando una maestra dice: este muchacho es muy bueno, este muchacho es muy malo, hagámonos la pregunta: ¿según qué criterio, cuáles principios tú estás diciendo que alguien es mejor o peor que otro ser humano? Y si la educación es un derecho humano, es para incluir, es irrenunciable, es intransferible, es inviolable, es inalienable. Entonces, ¿de dónde venimos?
y a dónde vamos es parte del trabajo de la pedagogía crítica que todo maestro y toda maestra debe tener. Caer en cuenta que no es una frase hueca, la educación es un derecho humano. Significa entonces que vamos por ellos y por ellas, como dijo el presidente Chávez en muchas oportunidades, vamos por todas y por todos, que no haya un solo ser humano en esta república que no se incorpore a una educación inicial, a una educación primaria y a una educación media donde se le brinde la formación integral y sea realmente un ciudadano y una ciudadana. Qué interesante cuando Luis Beltrán decía, la educación es obligatoria, no como obligar en el concepto de que es como un castigo, no, es obligatoria para lo colectivo, en tanto la educación debe ser para todos y todas para poder vivir en ciudadanía. Entonces, educar con, por y para todas y todos incluye este hermoso referente ético que está acá, el amor, el respeto y la afirmación de la condición humana. Este era el otro aspecto que queríamos resaltar, condición humana. Nuestros salones de clase, nuestras escuelas, en todos los niveles y modalidades, tienen seres humanos. Cuando nosotros decimos, el loro viejo no aprende a hablar, yo no sé si el loro viejo aprende o no aprende a hablar, pero seguramente el ser humano aprende a hablar. Loro es loro, ser humano es ser humano. Es la condición humana. Cuando una maestra dice, ay, yo creo que ese niño no va a aprender a leer, la pregunta es, ¿por qué tú crees que ese niño no va a aprender a leer? Si leer es condición humana. Amar, aprender, crear, escribir, leer, son capacidades y potencialidades humanas. Entonces, una de las grandes reflexiones que queremos que escuchen y que discutan nuestros profesores y profesoras y maestros y maestras en sus escuelas y en sus circuitos educativos es qué significa la afirmación de la condición humana y qué significa que en nuestros salones de clase lo que tenemos son seres humanos. El ser humano en su diversidad, el ser humano en toda la valoración de la diversidad que tenemos que tener, el ser humano blanco, el ser humano indígena, el ser humano afrovenezolano, el ser humano obeso, el ser humano flaquito, el que tiene los ojos grandes, el que tiene los ojos chiquitos, el que tiene el cabello rizado, el que tiene el cabello liso, el que tiene el cabello catire, el que tiene el cabello negro. O sea, nosotros tenemos que ir viendo al ser humano en toda su potencialidad, en toda su ciudadanía y en toda su diversidad. Las religiones diversas a las que pertenecen nuestros muchachos y muchachas. Entonces yo no puedo decir que una escuela tiene que tener obligatoriamente una religión específica, sino que tenemos que respetar las familias que decidieron a qué religión pertenece un muchacho y una muchacha. Entonces tenemos que respetar cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus códigos con los cuales se relacionan en su hogar y en su comunidad. Entonces, estos tres referentes éticos, yo los quise colocar en su conjunto para que nosotros valoremos que la educación es un derecho humano. Por lo tanto, no se discute que ingrese algo. Si la educación es un derecho humano, la formación que recibe un ser humano debe estar asociado inclusive a la vida y a la salud. Por lo tanto, la educación es un derecho. El goce y ejercicio de la educación, la igualdad en las condiciones y oportunidades y la justicia de incluirse como ser humano diverso, como ser humano humano, porque no es un animal. En nuestros salones de clase no hay animales. Cuando usted le dice, por ejemplo, a un muchacho, tarea, y el muchacho le dice, ¿cuánto hay para eso? Y usted le dice, 2 puntos. Eso es un condicionamiento heredado por el experimento de Pavlov con un perro. En el experimento de Pavlov con un perro se le estimuló y emitió una respuesta. Entonces nosotros queremos transmitir a nuestros seres humanos en nuestra escuela lo que enseñaron en una teoría del aprendizaje conductista basada en experimento con animales. Entonces la escuela no es para sacar lo animal, la escuela es para formar al humano. Cuando usted le dice tarea y el muchacho dice ¿cuánto hay para eso? Y el muchacho piensa, si no pone puntos no la hago. Y la maestra dice 2 puntos y la maestra piensa, si no le pongo puntos no la hace.
Usted lo que hizo fue salir del paso, porque usted a lo mejor tenía que entregar una nota, porque a lo mejor usted quería que hiciera la tarea para entregar esa calificación, pero realmente no hubo formación humana en ese punto. Cuando usted dice tarea y el muchacho dice, ¿cuánto hay para eso? Y usted le dice, nada, mi amor, yo necesito que tú hagas esa tarea. Yo necesito que tú me expreses en ese cuaderno lo que tú no entendiste para yo volvértelo a explicar. De esa manera yo me encuentro con el ser humano. Y déjeme decirle, y haga usted su prueba, indiscutiblemente así será, el muchacho le trae la tarea. Usted lo trató como el perrito de Pavlov, y como el perrito de Pavlov te respondió. Usted lo trata como gente, usted lo trata como un ser humano, y como ser humano en su comunicación humana, cara a cara, ese niño, esa niña, ese joven te responderá como ser humano y te traerá la tarea. Entonces, fíjense, yo sé que son muchas las cosas que podemos insistir, pero sin estos referentes éticos y procesos indispensables que vamos a estar conversando en estos videos que vamos a realizar, no tiene sentido que cómo quedó el horario, que cuántas horas para una área de formación, que cuántas horas va a tener el muchacho en una... No, es que tiene que tener sentido en el día a día. Todos estos referentes éticos son un asunto de todos los días. Todos los días educar con, por y para todas y todos. Todos los días educar en, por y para el amor, el respeto y la afirmación de la condición humana. Y todos los días educar en, por y para la interculturalidad y la valoración de la diversidad. Ese es el trabajo de nuestra escuela. En todas las 24 regiones del país vamos a tener contextos muy diversos. Seguramente el niño andino, la niña andina, el adolescente caraqueño, el adolescente de Deltamacuro, tiene cosas muy comunes propias de su periodo de vida, pero seguramente tiene cosas muy distintas y diversas según el contexto en el cual tiene sus costumbres, sus tradiciones y su día a día, su regularidad de vida. Eso lo tiene que trabajar el maestro y la maestra. Por eso es que siempre decimos que los profesores y profesoras deben vivir y trabajar en su propia comunidad, para que el encuentro humano entre ese estudiante y ese profesor y esa profesora sea realmente más pertinente, más respetuoso, más amoroso y más de conocimiento mutuo de quiénes somos. Esto es parte de estas reflexiones. Continuaremos con los demás referentes éticos y procesos indispensables. Una vez más vamos a reiterar que no son verdades absolutas, que son algunos elementos puntuales para ir reflexionando cómo es la escuela y reflexionando cómo debe ser la escuela. No puede ser reflejo de la sociedad que tenemos, sino que debe ser reflejo de la sociedad que queremos. Gracias.